Esto se los estoy contando porque ustedes cuando medio contesto en historias, la cantidad de respuestas diciéndome, me siento identificada contigo, me pasó lo mismo, me pasó igual, mi novio hizo tal cosa, fue abrumadora. Hola, estoy muy feliz de estar una vez más con ustedes después de tanto tiempo. Yo soy Leslie Delgado y bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy voy a hacer un video por petición de ustedes y por mi paz mental. Hoy les voy a contar la razón a su pregunta tan insistente desde hace 2 años en todas mis redes sociales, y es si estoy o no estoy desarrollando el negocio y por qué razón. Este es un video que voy a hacer por única vez. Hoy les voy a contar qué fue lo que pasó, cuál es mi relación en este momento con el negocio, con el fin de aclarar, de dejar las dudas ya claras, de cerrar este capítulo. Y mi intención no es de ahora en adelante empezar a hablar de esto y hacer un video de una cosa, de la otra, no. Mi intención es con esto como dejarles claras las dudas que tienen y ya. Porque esto es una charla de verdad entre amigos. Yo les voy a contar así súper tranquilo, como si estuviéramos en mi casa y ustedes me estuvieran preguntando y yo les voy a contar el chisme. Yo no quiero que esto se salga de contexto, que después usen mis palabras para decir quién sabe qué barbaridades, por lo cual nunca jamás voy a mencionar el nombre de la marca. Siempre que vaya a hablar de la marca me voy a referir a ella como el negocio o la corporación. Y la cuarta aclaración es que mi experiencia directamente con la corporación es maravillosa. Yo no tengo ni una sola queja de la corporación como tal. Por lo mismo no voy a decir su nombre porque no quiero generar de verdad malos entendidos, sino que esto fue la experiencia de Leslie desarrollando un negocio. O sea, esto mismo me habría podido pasar con la panadería Pepito Pérez. Así es que vamos a arrancar. También tengo que contarles que aquí me está acompañando además mi mamá. Es muy importante que ella está acá, no solo por darme apoyo, sino porque mi mamá pues vivió muchas de las cosas que les voy a contar conmigo, o sea, ahí metidas viviéndolas. Y también está Juan, que es mi novio, y que es supremamente importante que Juan esté acá, pues porque además que es la persona con la que comparto mi vida, tuvo una relevancia fundamental en un parteaguas, se llama, en un antes y después de mi vida, que ya él mismo vendrá acá y les contará. Voy a empezar respondiéndoles algunas preguntas que ustedes me hicieron en Instagram, porque ustedes mire, llevan 2 años desde el 2020 preguntándome cosas. Leslie, pero ¿qué pasó? Pero estás haciendo, pero no estás haciendo, pero tú qué piensas, pero tú qué opinas, bla, 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 bla. Entonces les dije, déjenme en esta cajita todas las preguntas que tengan relacionadas y yo se las voy a ir respondiendo. Llegó el momento. Vamos a empezar con la primera pregunta que se repite muchísimo y es, ¿ya no haces el negocio? ¿Qué pasó? ¿Te retiraste? ¿Ya no haces parte de las mujeres que incentivan la marca? ¿Qué pasó? ¿Ya no estás haciendo el negocio? Según lo que se llama internamente hacer el negocio, podríamos decir que no lo estoy haciendo. La realidad es que no estoy construyendo la estructura ni estoy conectándome al sistema educativo. Sí estoy consumiendo y comercializando productos porque, y esto me encanta contárselos, me encanta decírselos, es que aunque dentro del negocio se dice que como la gran fuente de ingresos o lo que uno debe cuidar es la estructura, porque de ahí es donde más dinero va a venir, que uno debe crecer en liderazgo, todo eso es cierto, pero la base del negocio y algo que se le ha olvidado a todo el mundo es la comercialización. Los productos, si no hubiera productos, si no hubiera comercialización, no existiría ningún negocio porque sería simplemente algo ilegal. Es importante que ustedes tengan claro que mientras que ustedes no tengan aún un negocio consolidado, que no estén llegando a pines altos ya sólidos, el negocio difícilmente les va a dar libertad, porque ustedes saben perfectamente que antes de eso son autoempleados. Y hoy sigo comercializando porque es una de mis fuentes de ingreso y no la voy a descuidar. Y lo que a mí me ha dado recompensas, reconocimientos, todo lo que ustedes puedan imaginarse relacionado con el negocio ha sido la parte comercial. La segunda pregunta es, ¿estás haciendo algún otro tipo de negocio? No. Yo no estoy haciendo ahorita ningún otro tipo de negocio, estoy trabajando, tengo varias fuentes de ingreso, eso sí. Lo único que estoy haciendo como emprendimiento en este momento es que con Juan estamos trabajando en 1010. A raíz de todo lo que ya les voy a contar, nació 1010. Tercera pregunta, porque yo en mis historias les dije que había cometido muchos errores desarrollando el negocio, que me habían llevado al punto al que estoy hoy y que me habían llevado a tomar las decisiones que he tomado. Entonces ustedes me preguntaron en varias ocasiones ¿qué errores cometí? La respuesta concreta para esto es me endeudé buscando una calificación. Aquí les voy a contar la historia, les voy a contar qué fue lo que pasó. Busquen un cafecito, siéntense, pónganse cómodos, escuchen esto mientras vayan en el bus, mientras hacen aseo, porque esto va para largo. Me responsabilizo al 100% por todas mis acciones y mis decisiones. Yo sé que yo fui quien decidió y quien actuó. Sin embargo, pues hay muchos otros actores dentro de toda la historia. Yo paré de intentar construir un equipo y de educarme
en el 2020. Y para explicarles el por qué tengo que remontarme muchos años atrás para explicarles qué fue lo que pasó. Yo me registré en mayo del 2012, en ese momento me registré solamente porque mi mamá necesitaba un producto, le dijeron que si se registraba podía consumirlo con descuento, maravilloso, yo me inscribí, empecé a comercializar y me empecé a ir muy bien. A mí nadie me dio el plan, solamente la hija de una amiga de mi mamá me dijo que podía comprar con descuento y ya está. Entonces durante 2 meses yo me dediqué a vender y a ganar fruto de esas ventas el porcentaje de la comercialización. El upline de esa persona que me auspició me contactó y me dio el plan. Ese plan me lo dieron en julio. En septiembre yo califiqué plata. Esa calificación de plata, aunque yo sí auspicié mucha gente, aunque yo empecé con un negocio sano, pues lastimosamente en ese mes de plata, nosotros en el equipo que yo entré teníamos una líder, la vamos a llamar Pepita, cada vez que la mencione va a ser Pepita. Era una persona muy astuta, pero ella solía calificar con prácticas no muy buenas. Hubo meses en los que el objetivo era mueve 2.000 con 5 personas, entonces ya tienes los 10.000, eso era una locura. Entonces cuando yo hice mi calificación de plata, la hice con mucha gente, pero la realidad es que era una sola línea con 40 personas en profundidad o más, por lo cual pues el diferencial que a mí me llegó fue del 3%. Sin embargo, en ese mes la cosa no estuvo grave. El siguiente mes pues la idea era que calificara otra persona de mi equipo, eso no pasó. En el siguiente mes debía calificar otra, eso tampoco pasó, no recalifiqué yo tampoco, y eso empezó a generar frustración no solo en mí, sino en mi upline y mis downlines. Además que ya se los mencioné y les quiero mencionar esto porque yo sé que a ustedes les pueden estar promoviendo esto y eso es fatal. Pepita lo que decía era que todos los que entrábamos íbamos a meter gente en la misma línea, como si fuera un negocio de otro tipo de multinivel, y hasta que tuvieras 40 personas en profundidad podías auspiciar a alguien en lateralidad. Entonces por supuesto era muy difícil ganar buenos honorarios porque no tenías diferencial, y si no entiendes de lo que estoy hablando, pues averigua si piensas seguir desarrollando este negocio o cualquiera del mismo tipo. Ya para ese momento pues el negocio no me estaba dando la misma rentabilidad que me daba antes, ya me tocaba a mí sacar plata de mi salario para pagarme la entrada a los eventos. Entonces ahí ya el negocio no empezó a ir bien, o sea, ahí Leslie debió haber hecho un par y debió haber dicho esto no está bien, o no lo voy a seguir construyendo así, o no lo voy a seguir construyendo. Pero yo tengo una cualidad que se me convierte en defecto, y es que yo soy una persona muy leal, pero cuando ya como que me voy demasiado leal a alguien puedo llegar como al fanatismo, y pues por supuesto dejo de cuestionar. ¿Qué pasó? Que empecé a hacer algo terrible, que es que empecé a endiosar el negocio y las personas. Mire, si ustedes creen en Dios, si ustedes están desarrollando un negocio y están llegando a puntos donde ustedes ponen el negocio por encima de sus creencias, de sus principios, de sus ideales, si ustedes están haciendo cosas que sienten que no están bien, porque sienten que Dios les dice que no está bien y les está mostrando, pero ustedes igual lo hacen, tengan cuidado, porque recuerden que endiosar a cualquier cosa que no sea Dios, eso es literalmente pecado. Para mí el negocio y mi equipo empezaron a hacer ley. El hecho de que mis upline calificaran platino, pues a Pepita le impulsaba un pin más alto y ella no iba a dejar caer eso por nada del mundo. Entonces a todos nos manipuló y nos llevó a hacer calificaciones como fuera, endeudándonos como hubiera que hacerlo, y pues a todos nos ponía metas altísimas. Entonces, si alguien está viendo en este momento esto y no está relacionado con el negocio, dirá, pero pues igual ¿quién los obligaba? O sea, ustedes no tenían que hacer nada, y es la realidad, nadie nos obligaba, no teníamos que hacer nada, pero el nivel de manipulación era tan alto que uno sentía que si uno decía no, y no porque ay, no se me da la gana, sino porque no tengo el dinero, no tengo los auspicios, no he hecho las ventas y me he esforzado pero no lo he logrado, pues que eso era como pecado. La presión que uno sentía realmente era horrible, porque además ustedes tal vez si están viendo este video es porque lo han vivido, pero si uno se rajaba, que es como se le llama a quien decide irse del negocio, eso implicaba que lo eliminaran uno de redes sociales, que dejaran de hablarle, que empezaran a burlarse de los rajados. Pues el pensar en enfrentarse a esa desaprobación de irse del negocio, de que te eliminen, que te dejen de hablar, pues eso es difícil. Y yo además creía que había encontrado dentro del negocio una familia. Para mí era difícil tomar esa decisión, pues porque sentía que estaba como fallándole pues a personas que yo quería mucho. Empezó el año 2013, ahí todavía no se había acabado el año fiscal, y pues ahí Pepita necesitaba cerrar su PIN como fuera. Entonces recuerdo por ejemplo que en un mes llega y me dice, bueno, a tus upline les faltan 6.000 puntos, entonces tú te encargas de 3.000 y yo me encargo de 3.000. O sea, eso para ese momento equivalía a unos 10 millones de pesos cada una, equivalía a que cada una se hacía responsable de más o menos $2.700
por su cuenta. Yo me acuerdo que en ese momento no lo hice porque era una cifra muy alta, pero yo sí sentía por dentro ese compromiso y fue, pucha, tengo que hacerlo y si no lo hago le estoy fallando y les estoy fallando a ellos. Es una presión súper boba que yo misma me ponía, pero pues eso fue lo que empezó a pasar aquí, ¿no? La presión, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Como ella se dio cuenta de que no solamente con persuadirnos y decirnos tienen que hacer esto o lo otro le funcionaba la cosa, sino que a veces por más de que uno quisiera no contaba con los recursos para poder hacer las inversiones que ella proponía, pues encontró una persona que trabajaba en un banco que tenía una alianza con la corporación, activó esa alianza y a todos los empresarios de su equipo nos sacó una tarjeta de crédito con cupo mínimo de $1.000.000. Yo hasta el 2020, que fue cuando decidí hacer este pare, jamás había usado una tarjeta de crédito que no fuera para hacer compras de puntos en el negocio. Yo tenía esa tarjeta de crédito y ella de lo que se aseguraba con esa tarjeta era que todos íbamos a hacer mínimo nuestros 300 puntos mensuales. Empecé a endeudarme porque yo hacía mis 300 puntos y si al final del mes no los había vendido, pues igual los pagaba con mi sueldo. Entonces, ¿qué pasaba? Que mi sueldo, que para ese momento era de $1.400.000, pues se me iba 1.000.000 en tarjeta y me quedaban 400 para mí. O sea, ahí ya empezó a dejar de ser viable. Ellos finalmente lograron su calificación, como ya les conté, empezó el nuevo año fiscal y pues por supuesto yo quería tener también esa calificación, pero mi capacidad de auspicio era muy mala y en ese momento yo me frustraba mucho y me juzgaba mucho porque yo decía, pero ¿cómo es posible que no lo haga? Ustedes saben que uno es su peor enemigo, entonces yo empezaba a juzgarme y a criticarme horrible. Lo que hoy me doy cuenta es que en ese momento yo tenía miedo de darle a alguien el plan porque yo sentía que a esa persona, más allá de invitarla a tener una vida de logros, de sueños, de viajes, de recompensa, lo que los estaba invitando era endeudarse. Para mí el negocio se había convertido en deuda, 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 no tener dinero suficiente para comprarme ropa, para invitar a mi mamá a un café, para salir con mis amigas del trabajo a comer. No, para mí todas esas cosas eran difíciles porque yo no tenía plata. Empecé a vivir en una situación de escasez horrible. A raíz de esa escasez que yo estaba viendo, a mí me daba miedo dar el plan porque yo sentía que a la gente le estaba diciendo, venga y viva en escasez como yo. Hay muchas cosas maravillosas que este negocio le puede dar, pero yo no las he vivido, yo solamente he vivido la escasez. Claro, en ese momento yo no era consciente de eso, pero pues hoy sí lo soy y hoy sí sé que eso fue lo que empezó a pasar. Ya estamos hablando del 2013, desde el 2013 el negocio para mí se volvió cero auspicio, cero retorno de inversión porque yo empecé fue a acumular productos en mi casa y pues esto empezó a volverse un caos. Resulta que dentro del negocio se invita mucho, se promueve mucho es que esto es paradójico porque se promueve mucho la facturación realmente. Compra productos y factura. Pero no se habla mucho de la comercialización, que esto es algo supremamente importante. Y miren, si ustedes son líderes y están viendo este video solamente por ver a ver qué es lo que voy a decir, pues más allá de eso, piensen realmente en lo que están haciendo y promuévanles a sus empresarios la comercialización, porque la comercialización es la primer fuente de ingreso y la más sostenible que uno puede tener. Mientras que ustedes saben perfectamente que un PIN hoy se puede calificar y mañana se puede caer. Y ese ingreso no es seguro. Todos los meses se hablaba en el negocio y sobre todo cuando Pepita estaba ahí todavía encima de facturar, 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 facturar. Ella incluso hablaba mucho del consumo inteligente y claro, hay que consumir inteligentemente, por supuesto que sí, defiendo eso al 100%, pero también hay que comercializar. Vendía, sí vendía, no era tampoco que no vendiera uno, pero si compraba 10 productos vendía uno, entonces 9 se me iban acumulando. Entonces a mí eso ya pues además me empezó a generar otra frustración que era un closet lleno de productos. Cualquier persona, o sea, cualquier persona de mi familia, amigos, quien fuera que me quisiera decir que lo que yo estaba haciendo no estaba bien, yo lo bloqueaba inmediatamente porque decía, cocodrilo, pero no me habría a escuchar. Y yo esto sí los quiero invitar de corazón a que, claro, no le crean a todo el que venga y les hable, porque más en este momento la gente cree que se las sabe todas y que tienen las respuestas en sus manos, pero sí escuchen, sean abiertos a escuchar y escuchando diferentes puntos de vista, creen un criterio propio y tomen decisiones sabias. Entonces, retomando el tema del dinero y los puntos y la calificación, etcétera, se supone pues que yo quería calificar platino también y no lo lograba, pero yo ya tenía acá metido el chip de que había que lograrlo como fuera. Pepita tenía una frase muy popular y era que si tú de verdad estabas dispuesto a calificar, tenías que tener la disposición de asumir la inversión de 25 millones de pesos, creo que era lo que para ese momento implicaba una calificación de 10.000 puntos. Yo tenía ese chip tan metido acá que en julio de 2014 me ofrecieron unas tarjetas de crédito de un banco, yo las acepté y para ese momento las tarjetas en total sumaban 5.300.000 pesos de cupo. Todo ese cupo se fue en productos y mes tras mes, eso sí, jamás me colgué en ese momento, pero yo pagaba
liberaba cupo, iba y volvía y compraba. O sea, ni le falla al banco ni le falla a los puntos, pero a mí sí me estaba fallando. Y pues como ya nada me daba resultados y yo tenía aquí el chip de si de verdad quieres calificar, tienes que responsabilizarte de la facturación, de los 10.000 puntos, etcétera. Pues en diciembre de 2014, ya era mi tercer año fiscal dentro del negocio, solicité un crédito con otro banco y este banco me prestó la suma de 25 millones de pesos. Mi objetivo era usarlo para calificar, para que de verdad si no lograba con equipo la calificación, pues yo lo ponía y yo calificaba, porque esa era ya mi obsesión. Pero en el mes que me los prestaron no tenía sentido hacerlo porque no me alcanzaba. Y recuerdo perfectamente que mi platino se sentó conmigo y me dijo, mira, esta otra pareja que es crossline tuya, le faltan tantos puntos para calificar, pero no tienen el dinero. Nosotros sabemos que a ti te acaban de hacer un préstamo. ¿Tú les podrías prestar a ellos, por favor, 8 millones de pesos para que ellos puedan hacer su calificación y ellos te los pagan? Le dije, claro que sí, pero cometí muchos errores en ese, claro que sí. El primero fue que no dejé ese préstamo legal en ningún lado. Supuestamente me lo iban a devolver el 10 del siguiente mes, no me lo devolvieron, pero la mujer de la pareja a la que les presté, ella se acercó y me dijo, mírales, no tenemos el dinero, no te alcanzamos a pagar, pero queremos preguntarte si te podemos pagar mensualmente. Y yo, segundo error, les dije, listo, sí. Pero entonces les empecé a recibir el dinero y no les cobré el interés que yo sí le estaba pagando al banco mensualmente por ese préstamo. Y lo peor vino cuando ellos dos terminaron, ella se va del negocio y me dice, él queda responsable de la deuda, él te va a pagar, ella me ha pagado súper puntual según lo que habíamos acordado, y él me pagó como un mes puntual y después ya se empezó a hacer el loco, empezó a ponerme excusas. Lastimosamente éramos supuestamente amigos, entonces él apoyándose en esa amistad me decía, ay Les, qué pena, este mes no pude, no sé qué, y yo rebola, ay no, sí, bueno, no te preocupes, el otro mes pero él no me ha pagado ni la totalidad del dinero, ni productos que también me debe, que ya ni siquiera están en el mercado porque los descontinuaron de la cantidad de tiempo que hace que me los debe. Y pues lo peor de esto fue que en el 2020, cuando yo empecé como en espérese, tengo que entrar en razón, les pedí a mis platinos que hablaran con él e intercedieran para que me pagara el dinero, pues porque a la final ellos fueron quienes intercedieron para que yo se lo prestara, y lo único que recibí fue ¿cuánto te debe? Y cuando les dije cuánto me debía, pues ya hasta ahí llegó la conversación. Entonces pues como que yo les estaba contando todo esto de forma muy deportiva, ¿no? Ay no, que Leslie, sí, que yo hice que esto, bla, pero me falta un detalle importantísimo, y es que yo me auspicié en el 2012 y ya vamos en el 2015, pero más o menos yo creo que como a mediados de 2013, ya hacia 2014, que estábamos otra vez viendo de qué forma yo podía calificar, fuimos y hablamos con mis papás. Mi papá dijo, no, muchas gracias, a mí eso no me gusta, pero mi mamá sí me dijo, pues por mi hija lo que sea, yo me auspicio. Entonces mi mamá se auspició debajo de mí, y entonces todo esto que les estoy contando ya no eran 300 puntos mensuales mínimo, eran 300 míos y 300 de mi mamá. Y digamos que si las dos tuviéramos músculos comerciales diferentes, pues uno dice, pues no hay rollo, ¿no? Ahora cada una se está ganando un porcentaje de comercialización aparte y todo buenísimo. No, lo que empezó a pasar fue que la deuda ya no era solo mía, sino de las dos. Empezamos a acumular deuda a mi nombre y deuda a nombre de mi mamá. Ya los productos no solamente estaban llenando mi closet, sino también la casa de mi mamá. Entonces aquí la situación ya se empezó a poner muy compleja, porque ya no era Leslie se está metiendo en problemas y se está endeudando, sino que está metiendo en problemas a su mamá. Y eso hasta este punto pues era usos de cupos de tarjeta de créditos altos, porque mi mamá tenía una vida crediticia muy buena, tenía cupos en tarjetas de crédito. ¿De cuánto tenías tú? 30 millones de pesos de cupo en tarjetas de crédito, y tenía más. Entonces 7 tarjetas de crédito tenía, claro, no las utilizaba de la mejor forma. Mi mamá necesita una asesoría con 1010, bueno, no, ya la tomó, en ese momento la hubiera necesitado, pero tenía una vida crediticia que le permitía hacer cosas. O sea, si mi mamá en ese momento hubiera necesitado un crédito, cualquier cosa, lo habría podido hacer. De esos 25 que me había prestado, pues yo presté 10, me quedaron 15. ¿Y en qué se fueron? En inversión mensual. 300 este mes, 600 el otro mes, puntos, ¿no? 1000 puntos el siguiente mes, 4000 el siguiente porque faltó, Pero lo más triste es que yo todos los meses metía lo que faltaba para cerrar mi porcentaje, que impulsaba a alguien más a llegar a otro porcentaje. Es bueno que no piensen los demás, pero no al punto que lo hice yo. O sea, piensen en ustedes siempre antes que en los demás, porque si no empiezan a hacer las bobadas que yo hice durante todo ese tiempo. Para rematar, y de esto es importante porque me acuerdo tanto, que en marzo del 2015 el mismo banco que me hizo el crédito me ofreció una tarjeta de crédito por 1.300.000 pesos. Era un monto bajito, pero yo me acuerdo tanto que yo estaba en la oficina cuando me llamaron, me ofrecieron la tarjeta. El asesor quedó de ir a la oficina, me entregó la tarjeta. Yo me sentía tan mal, que hoy yo puedo entender que era Dios diciéndome no.
Y me acuerdo mucho de lo mal que me sentí yo de aceptar esa tarjeta, que además creo que la usé como 2 veces y no más. Y ya luego no la volví a usar, fue porque ahí ya era insostenible la situación económica, ya yo no podía ni siquiera pagar las tarjetas con mi salario porque ya me excedía los montos de las deudas que estaba adquiriendo. No contenta con eso, mi mamá pues estaba también copando el cupo de todas sus tarjetas de crédito y ya no nos daba, pero igual necesitamos calificar, entonces empezamos a pedir créditos a personas naturales. Entonces, Pepita, présteme 1 millón, Pepita otra, présteme 2 millones, amiguita, présteme 3. Esta es la hora en la que yo todavía, mi mamá, las dos seguimos liquidando créditos y préstamos que adquirimos en esa época, que ya gracias a Dios y solo todo sale bien, por lo menos de mi parte ya termino este año de pagar mis deudas. Mi mamá también, pues las cosas van bien, podría liquidar varias deudas este año. Para ese punto, con bancos teníamos esas deudas, ya habíamos empezado a pedirles a personas naturales, es decir, que yo creo que para ese momento ya habíamos ir como en los 100 millones más o menos, ¿no? Al menos unos 80 millones de pesos ya de deudas. Para ese momento nosotros, ni para ese momento ni para este, jamás recibimos una asesoría financiera que nos dijeran, vengan, ustedes cuánto han pedido prestado, cuánto están ganando, nunca jamás, ustedes cómo están haciendo, ni siquiera como la curiosidad de ¿qué están haciendo? No. Y eso, o sea, habrá gente como muy soberbia o lo que sea que diga, ay, pero ya, el show no, a mí sí me dolió. A mí sí me dolió y para mí sí fue importante porque yo para ellos estaba hasta la muerte. Ellos parecía que no estuvieran enterados de lo que pasaba. Y pues no era que no estuvieran enterados, era que no les interesaba. Entonces cuando algo no le interesaba, pues no le para bolas. Y acá viene algo importante y es que ya como no nos daba cupo con los bancos, empezamos a pedirles a personas naturales con intereses altos. Nadie nos cobró más del 3%, pero igual un interés del 3% es alto. Un banco nunca jamás te va a cobrar 3% de interés por un crédito. Y pues lo peor vino cuando en un punto ya desesperada sin saber qué hacer, me acuerdo con mi mamá nos sentamos las dos, dijimos, no, ¿qué hacemos? Necesitamos más plata. No, pidámosle a Chucky. No merece otro nombre esa señora, pidámosle prestado dinero a ella, ella tiene dinero y ella es buena gente, y ay sí, le pedimos prestado dinero a Chucky, le pedimos 30 millones de pesos prestados y ella nos dijo, sí, pero yo los presto con prenda. Nosotros, bueno, sí, nosotros, esto es importante también porque uno se expone a un sistema educativo maravilloso que te hace soñar, que te hace pensar en positivo, que te lleva a muchas cosas buenas, lo cual es maravilloso, pero también te ciega. Entonces por eso es importantísimo que escuchen diferentes puntos de vista y se mantengan con los pies en la tierra. Nosotros vivíamos en el ideal de vamos a calificar y vamos a hacer y vamos a lograr, entonces nosotras íbamos a reponerle las cosas a futuro a la gente, el tiempo que no estábamos compartiendo con la familia lo íbamos a compartir, el dinero que estábamos pidiendo prestado lo íbamos a pagar con los bonos de los pines más altos y eso era en lo que nos manteníamos en esa ilusión. Entonces dijimos, no, sí, 30 millones de pesos que igual, mire, con tal bono recuperamos tanto, con tanto, sí, pidamos los 30 prestados y ponemos de prenda pues la casa, igual eso los vamos a pagar. Pusimos como prenda la casa de mi mamá, la que compraron con mi papá cuando se casaron, la casa en la que yo crecí, mis hermanos crecieron, en la que viví toda mi vida, mi casa, y como ya les digo, las finanzas ahí ya eran insostenibles, como para el 2017, pues, o sea, miren, esto fue fatal, mi mamá trabaja como independiente, mi mamá empezó a descuidar su trabajo porque a uno lo que lo llevan es a pensar que si uno le dedica tiempo a cosas que no sean el negocio está mal, que la prioridad es el negocio, que uno tiene que dejarlo de más de lado, que trabajar está mal. Ya nosotros de verdad todos los ingresos que nos llegaban, todo era ni siquiera, o sea, tratábamos de responder por las deudas, pero lo único que hacíamos era pagar intereses y lo que nos quedaba de excedente después de los intereses, puntos. Invierta en puntos, cuando no alcanzaba pida prestado y luego mire cómo rayos pagar eso. Bueno, para ese año, para el final del 2015, ya entre mi mamá y yo, esto es una cosa que yo nunca les había querido contar porque pues me daba pena, la realidad. Mi mamá y yo para el 2015 sumamos entre las dos 207 millones de pesos en deudas para intentar calificar. Estamos hablando de 3 años después de que yo entré al negocio, así es que del 2015 hasta el 2020, que fue cuando decidí hacer un stop, pasaron 5 años viviendo en una frustración, escasez, duda sobre mí misma, baja autoestima, o sea, era una cosa horrible y además pues intentando mantenerme bien, ¿no? O sea, para el 2015 yo ya estaba con mi mamá endeudada en unos $55,000. Miren, con eso al menos me habría pagado viajes, me habría comprado 4 carros, habría comprado un apartamento, alguna vaina productiva habría hecho. Bueno, y es importante aclarar que el porcentaje que cerrábamos con más frecuencia era el 9%, así es que lo que recibíamos de honorario mensualmente era aproximadamente 300,000 pesos y eso porque nos fuera bien. Vivimos durante 5 años recibiendo honorarios de 300,000 pesos, respondiendo con mi salario y con los ingresos del trabajo de mi mamá para pagar las deudas que habíamos adquirido
para intentar calificar, lo cual es inviable. Por eso yo les digo, si ustedes como líderes están viendo esto, observen a sus empresarios y dense cuenta de qué está pasando, porque por acciones como las que yo hice es que el negocio va cuesta abajo para muchas personas. Yo, una de las razones por las que decidí parar fue porque yo valoro a la corporación, le agradezco muchísimo y sabía que mis actos estaban dañando el nombre de la empresa. En 2015 hubo un hito y fue que la corporación inhabilitó el código de Pepita porque Pepita era muy corrupta, o sea, ya era astuta, tenía buenas ideas, pero las ideas eran siempre perjudicaban a los demás. Tan alto fue mi movimiento de volumen en 2015, para ese momento mi mamá tenía su código y yo tenía el mío, que yo me gané un viaje de comercialización y mi mamá en su código aparte me acuerdo que estuvo como a 1000 puntos de ganárselo, que en su momento yo dije no, hagámoslos, facturémoslos para que mi mamá vaya conmigo, pero afortunadamente por allá la razón me funcionó y dijo una amiga, o sea, usted no va a pagar, no va a hacer 1000 puntos, que es más de lo que cuesta ese viaje, o sea, no, para ganarse ese viaje el requisito era acumular 20,000 puntos personales dentro del año fiscal, o sea, yo hice 20,000 personales y mi mamá hizo 19,000 personales, porque las dos casi nos vamos para el viaje juntas, esos son más de 66 millones de pesos personales en el año fiscal y tener al menos 8 meses de 1,800 puntos mensuales. Y yo me acuerdo perfecto que cuando me llamaron a decirme que estaba cerca de cerrar el viaje, pues que no me lo fuera a perder y me dijeron lo de los 1,800 puntos, yo me acuerdo que yo dije, no, pues entonces ya asegurado, porque yo llevaba todo ese año fiscal haciendo más de 1,800 puntos mensuales, personales al mes, que esos son unos 6 millones de pesos mensuales para ese momento. Entonces, bueno, en el 2015 pasó algo por lo cual hoy estamos hablando acá y es que como yo ya estaba tan en la mala endeudada, me puse creativa y dije algo tengo que hacer, abrí un canal en YouTube, para mí el canal se volvió un dolor de cabeza, porque aunque para mí era importante porque me gustaba, me sentía bien haciéndolo, sentía que le sumaba a la gente, además de eso para mí era importante porque el canal al año de haberlo abierto empezó a generarnos ingresos, empezó a facturar y nos estaba dejando mínimo al mes $100, lo cual no era lo mínimo que yo recibía por la corporación al mes. Se estaba convirtiendo en un ingreso fijo, pero todo el tiempo me decían que por estar haciendo el canal yo estaba desenfocada, todo el tiempo estaban en contra del canal, entonces yo durante mucho tiempo quería meterle la ficha, pero por otro lado decía, ay no, sí, me desenfoco y descuidé algo que se podría haber convertido para mí en una fuente de ingresos muy grande y que tal vez al tener esa fuente de ingresos habría podido solucionar todas estas deudas y había podido seguir desarrollando el negocio, no sé, las cosas habrían podido ser distintas. Y a este punto es donde yo me pregunto dónde queda todo eso tan lindo que se habla en el negocio, de que es que nos movemos por las personas y que creemos en los sueños de las personas y que los apoyamos y que no sé qué cosas, si para cuando a uno se le ocurre una buena idea que no es estrictamente voy a calificar, el apoyo se acaba, porque lo único que te interesa en ese momento es que tus downlines califiquen. Vino el 2017, a finales del 2016 tomé la peor decisión que pude haber tomado para ese momento y fue que renuncié a mi empleo. Renuncié y pues recuerden que yo mis deudas del negocio las pagaba con mi salario, entonces ahí sí ya se empezó a abrir un hueco horrible, yo ya no pude seguir pagando, pues ya me empezaron a reportar de todos lados, así es que ya ni tarjetas de crédito tenía para hacer los puntos, ya no le podía pedir prestado dinero a nadie más porque ya nadie me iba a prestar. Además de eso, antes de que yo renunciara, recuerdo perfecto que yo estaba trabajando cuando un día mi mamá me llamó a decirme, mamita, imagínate que me acaban de llamar de parte de Chucky a decirme que nos van a embargar. Y yo, ¿perdón? ¿Por qué nos van a embargar? No, porque nos colgamos en una cuota. Y yo, pero es que a ti nadie, ni un banco ni nadie te puede embargar por un atraso en una cuota. No se puede, eso es ilegal. No, sí, que nos van a embargar, que no sé qué. Para ese momento, pues eso fue duro, pero dijimos, no, eso no puede pasar. Entonces intentamos hablar con el abogado, pues que era el intermediario, la cosa. Nos tuvieron ahí como enrolladas un buen tiempo. Hasta que finalmente, creo que fue para el 2017, ya nos llamaron y nos dijeron que esa deuda de 30 millones de pesos, por la cual habíamos puesto como prenda la casa, iba a empezar el proceso de embargo. Pero eso fue un proceso que se demoró mucho, o sea, como que nos dijeron que iban a empezar el proceso, pero no empezó, no avanzaba. Ya en ese momento la casa estaba a punto de ser embargada, yo ya no tenía empleo, mis ingresos por YouTube, gracias a Dios, existían porque con ellos logré sostenerme durante varios años, pero sostenerme era sobrevivir, porque para mí la verdad es que 2018 y 2019 fueron los peores años de mi vida, porque yo vivía sin un peso. Miren, para mí un pasaje de Transmilenio de más era un descuadre horrible. Sin embargo, siempre tenía dinero para ir a las juntas, para los seminarios, para las convenciones, pero recuerdo mucho de llegar a convenciones y estar en la puerta del auditorio sin boleta y viendo cómo rayos pagábamos las boletas, porque las boletas de las convenciones pues son costosas. La idea es que te las pague la comercialización, pero como nuestras deudas eran tan altas, pues no nos daba. O sea, esos 2 años para mí fueron lo peor, porque yo vivía en una escasez absoluta. Miren, yo ya no tenía
tenía ni dinero para comprarme ropa interior, que siento algo que es como tan íntimo y tan importante, ni siquiera para eso tenía, muchísimo menos pensar en tenis, ropa nueva. Yo siempre procuré que eso no se notara, pero yo lo sabía. Yo sabía que estaba andando o con los tenis rotos, pero pues que la gente no se daba cuenta, o que el jean ya estaba feo, que me tallaba, que me incomodaba, que se estaba rompiendo, que el saco por fuera se veía perfecto, pero por dentro estaba roto, cosas por ese estilo, y que yo no podía cambiarla porque no tenía dinero cómo hacerlo. Yo me compraba un par de medias y eso me descuadraba. Entonces yo solamente compraba ropa cuando ya era estrictamente necesario, porque el jean que usaba se rompió y no puedo salir en pelota, entonces me tocaba comprar otro y eso era un sacrificio enorme. El 2018 fue el año horrible. En 2019, por fin, después de años en los que Dios me había estado hablando, decidí escucharlo y decidí por primera vez hacer un stop, y fue la primera vez que recuerdo que le dije a mi mamá en un mes: no vamos a hacer los puntos. Mamá: no, mamita, pero ¿cómo así? ¿Por qué? Recuerden la presión que había. Yo le dije: mami, ¿por qué no? Porque no está bien endeudarnos para hacer esos puntos y no lo vamos a hacer, y punto. Ustedes no se imaginan la paz que yo sentí, porque era Dios diciéndome: amiga, no, eso no es viable, no funciona, no lo hace, y punto. No, hay puntos y puntos. En ese mismo año siento yo que, fruto de empezar a escuchar a Dios y empezar a obedecerle las cosas que me decía, me empezaron a salir trabajos freelance como periodista, y gracias al ingreso de YouTube más los trabajos como freelance, en el 2019 pude empezar a hacer acuerdos de pago con bancos. En ese año liquidé estas 2 tarjetas de crédito que les conté que inicialmente eran por 5 millones, ya al final iban como en 8 millones de cupo. Liquidé la tarjeta de crédito esta de 1.300.000 que les dije que desde el inicio yo sabía que no debía aceptar. Liquidé la tarjeta, la primera que nos hizo adquirir Pepita en la alianza. Ya una vez habiendo liquidado todas esas, empecé a hacer abonos a la deuda de 25 millones de pesos, que esa también pues ya me había colgado, ya me reportaron todos los bancos, y pues seguíamos por fuera intentando hacer pagos con mi mamá a las personas naturales que les habíamos pedido prestado. Pero gracias a Dios, al canal y a mis trabajos como freelance, empecé a poder hacer abonos y hacer acuerdos de pago. Durante todo ese tiempo también empezó a pasar que ustedes empezaron a saber de mí, ustedes empezaron a reconocerme, me veían como una figura de referencia dentro del negocio. Afortunadamente, gracias a este canal también me empezaron a llamar a dar talleres, oratoria, lo cual también generaba otra fuente de ingresos para mí que era maravillosa, porque pues todo eso me ayudaba a pagar mis deudas. Pero para mí también era una presión muy difícil de llevar el que ustedes me reconocieran, incluso me pidieran consejos sobre cómo calificar, cómo generar estructura, cuando yo me sentía con cero autoridad moral para hacerlo. Eso fue muy difícil durante este año, pero de otro lado me llenaba por dentro, porque yo decía, bueno, algo tengo que estar haciendo bien, porque recuerden que mi confianza, mi autoestima y todo se había perdido por completo. Entonces, el tenerlos a ustedes del otro lado diciéndome cosas lindas me daba esperanza en mí misma, y me decía, no todo está perdido, hay cosas que ha hecho bien. Llegó el 2020 y a todos nos llegó con la misma sorpresa de la pandemia, pero a mí me llegó con 2 sorpresitas adicionales. La primera fue que el proceso de embargo de la casa ya empezó a hacerse efectivo, y pues no solamente empezó el proceso efectivo, sino que finalmente el embargo de la casa se hizo realidad, y para este momento nosotros perdimos nuestra casa. En la realidad. No quiero decir que por hacer el negocio se pierdan casas, pero sí por el fanatismo que se crea en el liderazgo del negocio se pueden perder casas, como nos pasó a nosotros, carros como le pasó a la persona que aún me dio dinero, muchas cosas. Tiempo, confianza, fe en uno mismo, muchísimas cosas se pueden perder por estar haciendo un negocio mal desarrollado. Eso fue muy difícil, fue muy duro, y pues afortunadamente ni para mi mamá ni para mí las cosas materiales son tan importantes, porque si no nos habríamos sumido en una fuerte depresión, pero no quiere decir que por eso no haya sido difícil perder una casa. O sea, sí fue muy duro. Y más porque cuando ya perdimos la casa fue como cuando por fin uno abre los ojos y dice, Dios mío, ¿qué hice? No todo es malo. El 2020 llegó para mí con una sorpresa hermosa, y fue que Juan llegó a mi vida, y Juan es una persona que también desarrollaba el negocio, pero además lo desarrollaba de una forma sana. Juan David ganaba dinero con el negocio, lo cual para mí en su momento era como, ¿qué? Pues porque no era que en mi equipo yo era la única que no ganara, ¿no? En mi equipo en general se vivía en escasez, la gente casi no ganaba dinero, se le metía mucho al consumo, a la inversión, pero no había casi honorarios. Entonces, ver a alguien que tenía un negocio tan sano, con un equipo tan grande, para mí fue impactante. Pero además Juan David es una persona brillante para los números y para las finanzas personales. Juan es muy pilo con eso, entonces cuando me conoció, pues yo le parecí muy linda y muy todo. Pero él sabía que había algo ahí que no estaba tan bien, pues porque es imposible ocultar las realidades. Él, ay, sí, tan linda tú, ¿no? Empezamos a salir, a conocernos aquí, allá, pero él veía que algo no estaba bien, hasta que un día ya me hizo la pregunta clara y me dijo, no, ven, ¿qué es lo que pasa con tus finanzas? Y yo,
Durante como una semana me hice la loca, le dije, no, es que yo debo plata, sí, y él, no, pero ¿cuánto? Hasta que ya un día le dije, no, mira, ¿sabes qué? Yo para ese momento que Juan y yo nos conocimos, yo, Leslie, yo debía 100 millones de pesos. Sin contar pues lo que mi mamá debía por su parte, y pues ya yo había liquidado las tarjetas de crédito y todo este tema. Entonces ahí Juan pues casi se desmaya, casi se va para atrás, pero ahí yo quiero invitar a Juan a que vengas por favor y les cuentes qué fue lo que encontraste. Y bueno, y pues invito a Juan porque ya les dije, Juan es muy importante para mí, pero también porque si Juan no hubiera llegado a mi vida, yo no sé hasta qué punto yo habría sido capaz de tomar las decisiones que tomé, porque me generaban mucho miedo. Pero Juan me dio a mí la confianza, la tranquilidad de entender que lo que yo necesitaba hacer y lo que estaba decidiendo estaba bien y que era importante. Bienvenido, mi amor, cuéntanos el hermoso panorama que encontraste. Bueno, primero, este video obviamente es de Les más que mío, pero la apoyo totalmente en todo lo que ha hecho hasta este momento y la admiro un montón. Yo no tengo preparado nada, entonces lo primero es que admiro la valentía de Leslie hasta donde ha llegado, porque tener esa fortaleza para aceptar los errores que se cometieron. Lo segundo es a la señora Maritza, que también está acá, que es la mamá de Leslie, toda la compañía que le brindó a su hija durante este tiempo. Y eso me parece muy importante, porque se metió al agua con ella y hoy ya están saliendo las dos de ahí. Y vi realmente un desastre financiero total. Yo nunca había visto eso, nunca. De hecho yo, pues porque además yo soy bien controlador con mis finanzas, pero vi mucho potencial. No les niego que me fui para atrás cuando vi los números. Y cuando yo vi todo esto, lo único que vi realmente, y lo voy a decir, ya es esto lo que vi, fue una oportunidad enorme. ¿Un problema? Sí, ya un problema, como todo. Grande, pequeño, un problema. Una oportunidad que hoy, este año, se cierra totalmente. El 100% de las deudas de Leslie y un gran porcentaje de las deudas de la señora Maritza. Y hoy lo más increíble y el milagro más grande que hizo Dios con todo este proceso fue darles hoy la tranquilidad y la paz. 1, para vivir su vida. Y 2, sacarles de su vida todo lo que les hacía daño, directa o indirectamente. Y no se imaginan los cambios que vienen este año y el próximo en la vida de cada una de ellas. Yo lo que les invito, porque ya me voy, es primero, yo creo en Dios. No sé si ustedes creen o no creen, yo por él voy todo, así que yo les digo que crean en él para tomar buenas decisiones. Y los negocios son de números. Y si los números no dan, que son exactos, el negocio no sirve. Una cosa es la fe y otra cosa es la terquedad. Eso es real. Yo lo primero que tengo que decir de esto es que yo de verdad admiro la capacidad de visión de Juan David, porque yo, primero, como les dijo, él solo vio un problema en medio de muchas posibilidades. Para mí el problema que Juan David vio era mi vida. Miren, yo estaba convencida de que yo iba a vivir el resto de mi vida para pagar esas deudas. Convencida, yo no veía salida. Pero bueno, cuando Juan llega y me habla y me muestra todo esto y me dice, incluso un día me dijo, el negocio te va a pagar tus deudas. Yo, o sea, el negocio yo no he logrado sino deudas, ¿cómo que me va a pagar las deudas? Y pues él se refería a la comercialización. Me dijo, tú tienes esta cantidad de productos, yo tengo esta cantidad de productos, yo te voy a dar 50% de todos mis productos y tú vas a mover los tuyos y con ese ingreso vas a pagar tus deudas. Afortunadamente, pues no dependí solamente de los productos, han llegado nuevas fuentes de ingreso. Al principio ya les comenté, ahorita tengo 4 que han sido una bendición, pero yo estoy segura que esas bendiciones han venido también por tener la capacidad de tomar decisiones, de escuchar a alguien que me estaba hablando con argumentos, con números, con conocimiento de causa además. A mi mamá también, ustedes no se imaginan sus ingresos, sus pacientes, todo como le empezó a funcionar, y yo siento que fue pues de verdad una recompensa de la vida y de Dios por ser valientes, tomar decisiones y hacer las cosas bien y escuchar. Entonces bueno, ya en ese momento yo dije ya no más. Yo no puedo seguir haciendo esto porque yo no puedo seguir endeudándome mes tras mes por hacer los puntos. Yo no puedo seguir conectada al sistema educativo porque ustedes saben que el sistema educativo es muy influyente, y si yo lo seguía haciendo me iba a sentir mal todos los meses por no seguir haciendo los puntos. Y bueno, yo dije, yo tengo que hacer una pausa real en esto, irme, y si de repente algún día yo tengo que volver y hacer el negocio, lo voy a hacer bien. Este no es el momento. En este momento yo creo que la mejor decisión que sigo tomando es comercializar y ya está. Pero tuve que tomar una pausa porque era la única forma de poder solucionar el rollo tan grande que habíamos armado con mi mamá. No fue fácil porque habíamos hecho esto durante 8 años con toda la entrega del mundo, pero teníamos que hacerlo. Y hoy no se imaginan la paz que sentimos de estar haciendo las cosas bien. Ya Juan les dijo, yo este año, si todo sale bien, liquido mis deudas. Mi mamá gran parte, el año entrante ya también la idea es que esté libre de deudas. Sabemos que eso va a ser así. Yo durante 3 años
fui embajadora de la marca de belleza. Una de las preguntas que ustedes me hicieron también era que si ya no era embajadora de la marca. No, el programa se acabó. Por ende, ustedes también me preguntaron que cuáles restricciones tenía y por qué antes no podía recomendar cualquier producto que yo usara. Y es porque cuando tú eres embajador de una marca, sea cual sea, tienes restricciones. Pues empezando, yo soy muy leal, ya se los dije, entonces yo no probaba ningún otro producto de ninguna otra marca porque simplemente no se me antojaba. Pero cuando tuve que hacerlo, por ejemplo, tuve que probar unos champús distintos porque mi cabello estaba horrible debido a una queratina que me hice y ya como que con los que venía usando siempre no me funcionaba, como que el cabello decía, necesito algo distinto como para revivir. Cuando intenté usar otro y me fue bien, yo no podía recomendarlo porque tenía esa restricción. Cuando empecé a usar un bloqueador solar para el rostro distinto, porque la corporación en este momento en Colombia no tiene bloqueador solar dermatológico para el rostro, esa es una realidad, tampoco podía recomendarlo porque tenía esa restricción. En su momento lo consulté, pregunté, miren, la corporación no tiene ningún bloqueador solar dermatológico para el rostro, ¿puedo recomendarlo? Jamás recibí respuesta. En un punto ya dije, pues me voy a arriesgar. ¿Por qué? Porque ustedes me hacían muchas preguntas y a las preguntas pues hay que darles respuestas. Entonces cuando empecé como a recomendar una que otra cosa fue cuando ustedes empezaron a enloquecer y a decirme que qué era lo que pasaba, qué era lo que pasaba, qué era lo que pasaba. Bueno, pues esto que les conté fue lo que pasó. Por esa razón en el 2020 tomé la decisión de parar, de no seguir intentando construir el negocio, de no seguirme educando, de sí seguir facturando porque facturamos muchísimo. Bueno, antes de la conclusión, alguien me preguntó ¿qué opinas de lo que dicen los grandes líderes que ciertos viajes y logros solo se logran con el negocio? Es completamente falso, porque tú ahorrando y trabajando también te puedes costear y organizar viajes de la categoría que los organiza el negocio. ¿Que es maravilloso cuando tú tienes un negocio sano y además te dan estos viajes? Claro, claro, porque ahí sí de verdad te están saliendo gratis porque tú estás haciendo un negocio sano. Pero cuando tú como yo te ganas un viaje de comercialización porque te endeudaste ese año, mira, con la deuda que adquiriste te habías podido pagar ese viaje 8 veces. Y esos grandes viajes que dan en el negocio son maravillosos y un privilegio, pero no es la única forma de lograrlos. Tú también puedes trabajar, ahorrar, planear y hacerlos. Ahora sí, esto me lleva a mi conclusión y es que yo estuve desde mis 21 hasta mis 29 años, casi una década pasé. Yo en esos años ni siquiera pensé en viajar por fuera del negocio porque pensaba esto, que se suponía que todos mis viajes y mis recompensas me las iba a dar el negocio. Y como que no lo pensaba de otra forma porque, no, como que estoy yendo en contra del negocio. Perdí mucho tiempo, perdí mucho dinero, perjudiqué a mi mamá, perjudiqué a mi familia porque cuando dos personas de una familia están mal, sí o sí, los demás se ven perjudicados. De verdad que mi recomendación, así como un día Juan me lo dijo, me dijo, revisa lo que estás haciendo. Juan nunca me dijo, tienes que dejarte hacer el negocio. Pero sí me dijo, revisa, porque los números no dan. Y los números, ¿cómo es que es el tema? Los números no fallan. Son exactos. Los números son exactos, o sea, todos los números no les puedes sacar, ay no, de pronto sí, no, los números son súper objetivos, son exactos, son una ciencia exacta. Así como me lo dijo una de las grandes líderes del negocio que admiré, admiro y seguiré admirando porque es una mujer, no una líder de negocio, es una mujer a la que admiro. Un día miró mis números y me dijo, Leslie, esto no tiene sentido, yo sí te recomiendo que si el mes entrante esto no llega al menos al 12%, tú busques algo que te apasione, que te guste, que seas buena y le dediques tu vida a eso, porque aquí lo que vas a seguir haciendo es perdiendo tiempo. Y mi invitación para ustedes es esa, mire, si ustedes están en la misma situación que yo, en algo similar, si los números no les están dando, no necesariamente tienen que salirse del negocio, no, pero puede ser una opción para ustedes. Y si no es que se salgan, al menos se hagan una pausa y hagan las cosas bien, no se endeuden, no se vendan cuentos que no son, porque eso lo único que los va a llevar es a perder tiempo, a perjudicar a la gente, a endeudarse, a muchas cosas muy graves que además, esto se los estoy contando porque ustedes cuando medio contesto en historias, la cantidad de respuestas diciéndome, me siento identificada contigo, me pasó lo mismo, me pasó igual, mi novio hizo tal cosa, fue abrumadora. O sea, del 100%, un 1% fue gente diciéndome, no me parece lo que estás diciendo, el agua contaminada contamina a los demás, no hables de tu fracaso porque eso es solo tuyo, y pues no, la realidad es que no, yo siento que todo lo que a uno le pasa malo es para luego compartirle la enseñanza a los demás y por eso acá les estoy compartiendo lo que a mí me pasó, mi enseñanza, y no les estoy diciendo que el negocio sea malo ni que tengan que dejar de hacerlo, pero sí que lo hagan con razón, con el sentido común activado y con los pies en la tierra siempre. Ya para finalizar, les quiero dar un mensaje a quienes lideran equipos y es que si ustedes tienen bajo su nombre un equipo y ustedes están viendo este video y no les gusta y sienten que tienen que cuestionarme a mí, hagan una pausa, miren, por eso están los comentarios bloqueados, porque de verdad no me interesa generar discusión ni polémica ni nada a raíz de este video, de verdad. Con esto lo que quiero hacer es un punto final. No va a haber más videos relacionados con productos, no va a haber más videos hablando de esto, no más.
no más, porque en serio me interesa cerrar este ciclo. Pero sí los invito a que ustedes observen sus grupos, observen qué está pasando con sus empresarios, hablen con ellos, generen relaciones reales. Porque lo que puede estar pasando es que a ustedes, sus empresarios, ya no les hablen, no les cuenten, porque les tengan es más bien como miedo en lugar de respeto, y que estén metidos en rollos tan graves como los míos y que no les estén diciendo. Y lo otro es que si tú estás viendo este video y estás en un rollo como el mío y tampoco es salida, también crees que el resto de tu vida va a ser pagar deudas, también crees que este problema es todo el problema de tu vida, nosotros en 10 días estamos abiertos para escucharlos y para ayudarles a encontrar soluciones. A raíz de que Juan me ayudó a mí a organizarme, me ayudó a ver la luz y hoy mi vida es completamente opuesta a lo que les estoy contando, dijimos, este potencial que tiene Juan, esta visión y esta experiencia que yo tengo, tenemos que ponerla al servicio de los demás. Y si ustedes necesitan a alguien que los guíe, que los asesore, que les explique, que les muestre, que los ayude a ver, escríbanos. Nos pueden encontrar en Instagram como @1010guía financiera, o pueden escribirme a mí o a Juan por interno, y pues por ahí les vamos a responder y los vamos a direccionar a 1010, porque de verdad que nuestra intención más profunda, o sea, este video, más allá de contarles qué fue lo que pasó conmigo, lo hice porque quiero ayudarlos. Si alguien está pasando por lo mismo, que esto les sirva. Y 10 días se creó con el propósito, lo mismo, de ayudarles a salir del hueco. No necesariamente gente que esté haciendo el mismo negocio que yo estaba haciendo. Cualquiera que esté en una situación complicada con sus finanzas personales, aquí estamos a su servicio. Muchas gracias infinitas a quienes vieron el video de principio a fin, por el chisme, por lo que sea, pero de la final se quedaron hasta acá. Si ustedes creen que hay alguien más que deba ver este video, envíenselo, aclárenle que va a ser largo, pero pues que les va a poder servir. Y de ahora en adelante, pues esperen ver en mis redes contenido que no tiene que ver con el negocio, que no tiene que ver con productos, sí va a tener que ver con belleza, bueno, con cosas que a mí me gustan, pero ya visto desde la óptica de una persona cualquiera que les da recomendaciones fuera desligadas de una marca. De verdad, gracias a quienes han estado acá conmigo desde el inicio hasta el fin. Gracias porque yo sé que muchos de ustedes me quieren, me valoran. Hace unos días me estaba arreglando y estaba cayendo en cuenta de que muchos de ustedes creen en Leslie como persona y no en Leslie como embajadora de una marca, porque pese a todo lo que ha pasado siguen ahí, me escuchan, me comentan. O sea, de verdad, yo he creado para ustedes, he generado credibilidad y eso para mí es supremamente valioso. Así es que muchas gracias. Y ya habiendo cerrado este ciclo, pues nada, vamos con contenido que conecta muchísimo con mi ser, que quiero compartirles, que quiero entregarles. Y gracias a mi mamá también por haberse vivido todo este rollazo conmigo y seguir aquí, seguir queriéndome y no haberme desheredado todavía. Y a ti, mi amor, por haber llegado al momento que era y haber servido como herramienta. Gracias a ustedes por ver. Y se finí. Hasta aquí fue este cuento. De una vez les aclaro, si me van a dejar preguntas y cosas en mis redes sociales de eso, no les voy a responder. Así es que no se desgasten. Chao.